A grabar. Ok, ya estamos. Bien, bueno, bienvenidos a todos a este espacio en el que conversamos desde Piaroa con la intención de compartir nuestro conocimiento y nuestras experiencias con invitadas e invitados. Hasta ahora han sido muchas mujeres, pero bueno, estamos también invitando a caballeros para que nos compartan sus experiencias y cómo están llevando esta unión entre el estilo de vida y todos los logros que queremos tener en nuestros emprendimientos, nuestro desenvolvimiento laboral y el planteamiento de metas para lograr proyectos. En esta oportunidad tenemos acá a nuestra querida Oriana Vázquez, que nos acompaña con toda su experiencia en el mundo de las organizaciones, de las empresas. También ella ha tenido la oportunidad de desarrollarse profesionalmente a través de un máster en negocios y en marketing digital, uniendo lo que viene compartiendo a través de su larga experiencia como profesional a sus propios emprendimientos también. Ella es Oriana Vázquez y está en Instagram como Oriana Vázquez es piso, ¿no? Sí, Compartiendo mucho contenido de gran valor para todas estas personas que están queriendo validar su idea, queriendo pasar de un punto A a un punto B, especialmente desde el inicio, donde todas las estructuras son tan importantes para poder lograr sostener en el tiempo ese negocio o ese proyecto que se quiere iniciar. Adicional a esto, que tenga propósito, que tenga algo que te permita a ti volver al centro cuando los esfuerzos se están perdiendo. Y es por ello que he invitado a Oriana a nuestro programa el día de hoy, porque me interesa mucho conocer, además de que la he visto, no en persona, pero he seguido su contenido, una persona que transmite tener un nivel de organización bastante grande. Y esto es importante porque al momento de nosotros aplicarlo, lo que hacemos es machacarnos. Lo que hacemos es como darnos ahí duro y que yo quiero ser más organizada, quiero ser más estructurada, y pues de alguna forma necesitamos un conocimiento, una guía que nos permita decir, suavizar ese proceso, hacerlo más amable y materializable, que no se convierta en una estructura demasiado rígida. Rigidez no tiene nada que ver con que sea sólida, sólida que permita de alguna forma que lo que va creciendo arriba se vaya flexibilizando. A mí me gusta mucho comparar el proceso de los árboles, porque los árboles, hubo algo maravilloso que leí en estos días que me gustó muchísimo, lo quiero compartir como intro de esta conversación, es que los árboles tienen o sea, ellos se mueven con mucha flexibilidad en la parte de arriba, pero saben siempre a dónde volver, a dónde su punto, o sea, ellos van así, pero tienen su punto firme a dónde regresar. Y bueno, sin mucho más preámbulos, les presento aquí a nuestra querida Oriana Vázquez. Bienvenida, Oriana, este es tu espacio, siéntete muy contenta. Y bueno, lastimosamente no pudimos hacer esto como un live como queríamos, pero ya sabremos aprovecharlo, ¿verdad que sí? sí, 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 totalmente. Gracias por tenerme aquí, por invitarme y darme la oportunidad bueno, de compartir un poquito de lo que sé contigo y con toda tu audiencia. Y bueno, con lo tuyo también, para que nos podamos ir conectando y ampliando, expandiendo nuestra vida con las personas que vamos conociendo también en el Exactamente, camino. sí, bueno, yo creo que parte de todo este tema de confinamiento y del progreso y la evolución que estamos teniendo como profesionales y personas, es que nos estamos encontrando con personas, bueno, en mi caso te encuentro a ti, que tenemos muchísimas cosas en común, pero a la vez aprendemos una de la otra y lo más importante es que lo compartimos con otras personas. Entonces yo creo que desde esa perspectiva del poder compartir lo que sabemos, es lo que nos hace evolucionar como personas y profesionales. Sí, sí, y nos permite de alguna forma también empatizar desde otros puntos de vista, saber que no estamos solos, porque a veces a uno le suceden cosas
en las que nos quedamos estancados y pensamos que solo nos están sucediendo a nosotros mismos. Y el hecho de que podamos compartir los conocimientos y esos bachecitos que nos vamos encontrando en el camino es lo que nos permite de alguna forma crear esa confianza colectiva y a partir de allí empezar a generar cosas nuevas que ni nosotros mismos nos hubiésemos imaginado que iban a salir de allí, ¿no? Exacto. Y además también o sea, también expresar que no todo es tan fácil, tampoco tan difícil, pero que existen esos baches como tú comentas, que a veces no los mostramos así nomás, por ejemplo, a través de las redes sociales, pero que existen y que es más común de lo que pensamos y que todos pasamos por eso. Entonces lo que hay es que tomarlo como algo más, como un factor más de nuestro día a día y de nuestro proyecto para poder avanzar y internalizarlo, saber que están allí y ya está, porque muchas personas no te lo dicen, no te lo muestran, y entonces tú piensas en un ideal y yo me quiero ver así, sí, pero detrás de todo eso hay cosas muy importantes y factores que influyen en el que eso se vea un ideal. Sí, mira que tú mencionas esto y es algo que no solamente a nosotros nos habrá pasado, sino muchos, que es el hecho comparativo. Una cosa es crear tu visión y poder, o sea, de alguna forma fijar una meta y decir, yo quiero llegar ahí, yo quiero estar allí, o creer que tienes el potencial, porque tú tienes que creer en tu propio potencial para Ujú. poder explotarlo, para poder llevarlo hasta su máxima exponencia. Pero cuando empezamos a compararnos con el material, con lo que tiene, con lo que es en este momento, sin detenernos a ver cuál es ese camino transitado que difícilmente es el más comunicado. Parece, es el más bonito y es el más aburrido, porque yo creo que nadie lo comunica porque se aburrirán, pienso. O sea, ¿quién va a querer escuchar mi historia? ¿Quién va a querer escuchar lo que hay detrás, no? O sea, Ah, sí, mis dolores, mis angustias, mis problemas, sí. Sí, y claro, y eso que tú dices es bastante interesante porque partiendo de ese sueño, de ese objetivo, de esa meta que quieres alcanzar, es como que, para ya como que reconducirlo, es donde salen las estructuras. La estructura mental de que, vale, yo tengo un punto final, que es a donde yo quiero llegar y lo que quiero completar, lo que quiero lograr, y luego, ¿cómo lo hago? O sea, la típica, ¿cómo lo hago? ¿Cómo llego allí? Y cuando no tenemos estructuras mentales, es que sentarme y pensar qué es lo que tengo que hacer para poder armar como ese esqueleto, porque muchas personas dicen, bueno, pero una estructura es como la estructura de un edificio. Sí, pero son las no. bases. Y al Ujú. tener esa base bien construida, es como podemos ir dándole forma a todo y pasando de una estructura a un proceso y luego, bueno, ya iremos hablando de eso, ¿no? Pero yo creo que es básicamente eso. Y la estructura, yo pienso que no es solo crear una estructura para un proyecto, un emprendimiento o un trabajo en específico. No, es tener ese clic mental de poder crear estructuras en tu cerebro te va a permitir tener un estilo de vida. Ok, Desde tener una estructura para poder organizar tu espacio, para organizar tu casa, para poder organizar tus compras, tus finanzas, lo que sea. Puedes crear una estructura y a la vez eso lo conviertes luego en un proceso y si te funciona, ya tienes tu proceso. claro, es como una forma, yo lo menciono algo así como tu sistema operativo, cómo tú operas, cuáles son esos elementos que te permiten a ti, de alguna forma, diariamente enfrentarte o afrontar diferentes situaciones con un esquema, ¿no? Que ese mismo Exacto. esquema es el que después nos matamos, que tenemos que romper el esquema, es cierto, porque se crea como una dualidad. Pero es que si no haces uno, tú tienes que estar de alguna forma dispuesto eh, a, mm, a crear tu estructura, no pensando en que, bueno, y para mañana no nos va a servir. Es probable Mm. que luego se tengan que hacer ajustes, pero tú no puedes empezar, porque nunca empiezas. O sea, si tú ya sabes que no te va a ser para toda la vida, tú no empiezas. Entonces, pues, ni tan calvo, ni con dos pelucas. O sea, ni pensando en que no va a servir para nada, ni pensando que va a ser eterna, porque probablemente hay que cambiar estructuras, como nos ha pasado en diferentes oportunidades que un elemento externo nos obliga de alguna forma a modificar esta estructura interna para la adaptación, ¿no?
Sí, por ejemplo, lo escuchaba ayer en un congreso de marketing súper interesante que hablaban sobre que había planes de marketing donde la transformación digital ya estaba dentro de su plan de aquí a 3 años. Y Sí, resulta que con el tema del confinamiento y el COVID-19 y todo esto, han tenido que adelantar esa transformación digital. Entonces, si ya ellos, por ejemplo, que son grandes empresas, si ya tenían pautado en un plan basado en una primera estructura y luego con un proceso determinado en un tiempo, un proceso de transformación digital lo tuvieron que adelantar dadas las circunstancias. Entonces allí se reafirma lo que tú estás comentando en que capaz ellos ya tenían su estructura y validada y funciona, pero en el tiempo puede ocurrir cualquier factor externo a ti y a tu proceso y a tu empresa y a tu negocio en el que tengas que reestructurar y así va a ser la vida entera, o sea, no hay nada perfecto. Puede ser que tú en el camino del emprendimiento de tu negocio consigas una fórmula que para ti puede ser mágica, por ejemplo, para mí yo tengo una fórmula que me funciona, pero seguramente no le funciona a otro. Y esa fórmula mágica va a ser hasta un determinado tiempo, porque en el proceso tú puedes evolucionar como persona y profesional o tu negocio puede evolucionar y necesitar otras cosas. Entonces esa estructura y ese proceso va a cambiar, entonces tiene que ser exacto, flexible. exacto, exacto. Sí, y eso es lo interesante. Ahí es donde se ve el nivel de complejidad. Y es por eso que hemos elegido este tema el día de hoy, para poder darle forma a todos esos deseos que tenemos eh, latentes, como la planificación, la organización, la coordinación, el cómo yo me voy a comunicar con la gente, el cómo voy a yo a incluso a reaccionar ante diferentes adversidades que se van presentando, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso nos sostiene. Como hoy mismo, nosotros hemos tenido una dificultad ahora mismo que no dependía mucho de nosotros y tuvimos que buscar una vía que de alguna forma tampoco somos muy, no es nuestra cotidianidad, sino que tuvo que surgir, ¿no? Y la forma es tener una estructura. Yo tengo una estructura para esto. Si yo no hubiese tenido esa estructura, yo me pierdo, porque la eventualidad me saca de cajón, me desconcentra. Digo, ahora, ¿cómo voy a hacer? Mejor no lo hago, ¿sí? Entonces ahora ya yo sé cuál es mi punto central. Yo tengo anotado acá lo que vamos a conversar y tengo, o sea, estoy poniendo un ejemplo que nos acaba de suceder ahora mismo, ¿no? Sí, Entonces, total. eso es lo interesante y es por eso que elegimos este tema para poder conocer la importancia que tiene la formulación de estas estructuras desde la base, desde el inicio, y de esta forma garantizar, porque ¿qué es productividad? La productividad es cuando ya tú estás en el proceso, ya tú estás en el proceso continuo de producir algo, bien sea a nivel de procesos industriales, bien sea a nivel de un proceso personal en el que tú te consideras parte de tu producto y tú tienes que producirlo, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto nos va a permitir a nosotros poder crear una base sostenible en el tiempo y que lo que sea que vayas a hacer, pues ya traiga de por sí como una etiquetita de largo plazo, una validación de que lo podemos mantener. A ver, Oriana, Mm, ¿qué te inspiró a ti personalmente para comunicar desde aquí, con esto como banderita, ¿no? ¿Qué te inspira a ti normalmente para que te llegue esa musa y te diga, esto es lo que tengo que compartir constantemente? Dice el contenido que comparto en mis redes o en mi web y todo. Bueno, a ver, yo siempre he trabajado en empresa, pero siempre he tenido esa venita emprendedora, ¿no? De querer hacer, de mostrar lo que sé, de yo le digo como una traducción a lo que he aprendido a nivel académico y lo que he aprendido en el día a día en nivel empresarial y luego esa venita emprendedora me ha dado la oportunidad de conocer a miles de mujeres emprendedoras con las que he compartido y he visto su visión, etcétera. Entonces, a un punto dije, bueno, voy a crear mi marca personal. ¿Para qué? Para como crear un paraguas donde yo pueda traducir toda esa información que al final está de forma intrínseca en nosotros mismos y poder trasladarla a otras personas. Es cierto que tuve que
obviamente bajarlo a tierra, porque eso así suena muy bonito, bajarlo a tierra y poder hacer una estructura de qué es lo más interesante, lo que más domino para poder compartirlo. Entonces, ¿en qué me inspiro? Me inspiro, sí, en emprendimientos, pero no dejo mi pata de empresa, bueno, porque es mi base y mi formación académica y todavía trabajo en una empresa. Y entonces quise hacer ese match y trasladar esto a mi marca personal y poder crear contenido de valor en función de todas estas áreas que puedo manejar, sea el emprendimiento, este mundo de mujeres emprendedoras. Digo mujeres emprendedoras porque, bueno, es mi corazoncito, pero si hay hombres emprendedores también. Y luego el mundo empresarial, de creación de marca, todo esto, y bueno, la parte digital y marketing que, bueno, que es mucho más reciente, pero que es el avance y la evolución de este momento en cualquier marca. Entonces yo creo que es eso. Obviamente hay veces que hay contenidos como muchísimo más técnicos y hay contenidos que yo le digo como que va más alineado a las soft skills, ¿no? Entonces como esas habilidades blandas que yo siento que sin unas no puedo, sin unas no, las otras no trabajan. Entonces que hay que, sabes, como tener un equilibrio entre las dos. Puedes ser una persona muy, muy, muy técnica, pero si no sabes comunicarte con tu cliente o si no sabes ser empático, etcétera, si no tienes esos valores, lo otro no llega. Entonces yo, en lo personal, me inspiro en todas esas etapas de mi vida y logro, creo que de la mejor forma, crear un contenido que pueda llegar con esos dos aspectos tan importantes. Eso, eso tiene mucha relación. Yo te hice esta pregunta y la formulé pensando en algo. Hay una, como, una conexión muy sutil entre las personas que son estructuradas y es que tienen la posibilidad de enfocarse en el resultado, porque la estructura se crea para algo. Total. La estructura, y como tú lo mencionaste, esto te inspira, pero ya va, ¿cómo lo materializo? ¿Qué hago, no? Y precisamente las personas más estructuradas que yo conozco son los arquitectos, porque obviamente están de alguna forma diseñados, cayeron en este mundo en una caja Ya. y piensan de esa forma, ¿no? Pero es que sin esa forma de visualizar, no serían capaces de materializar aquello que han dibujado y sostenerlo y que no se caiga, ¿sabes? Porque me imagino, yo no me quiero imaginar las cosas que pasan por la mente de un arquitecto. O sea, querer hacer una casa con el techo hacia abajo. O sea, yo me puedo imaginar cualquier cantidad de proyectos que no han podido ser reales porque no, la estructura no lo da. No, no, ya, o sea, no pasa de ahí, ¿no? Viable, Entonces, sí, 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 por alguna razón. entonces, por esa razón es tan importante a veces saber qué nos inspira para que en ese proceso de crear esa estructura no abdiquemos, no nos vayamos y no, después lo hago, porque es la parte aburrida. Bueno, en mi parecer, para los creativos, es así como que, ay, qué fastidio. O sea, ¿por qué tengo que hacer esto, no? Esta es la parte aburrida, para ti la parte más divertida. Tú dirás, ¿qué? Estás loca, esto es lo mejor de, de mi trabajo. Pero hay personas que queremos ser más dinámicas, ir directo al resultado, ¿sí? Ya, Y sí, esto nos causa de alguna forma un precio bastante alto que tenemos que empezar a pagar o en dinero o en tiempo o en lágrimas y en dolores de cabeza o cualquier cantidad de cosas, ¿no? Entonces, sí. entendiendo que tenemos que tener claro qué es lo que queremos lograr, que tenemos que crear esa estructura sólida que lo permita, yo podría definir la estructura como una especie de enlace de partes coherentes de un todo, que esto tenga que ver con esto, con esto, con esto, con esto, para que pueda darse, ¿no? De Sí, alguna- total. Yo es que sí, yo siempre todo lo que hago necesito verlo así, como que con circulitos, como un diagrama, hay gente que le dice es un flujograma. Siempre, con cajitas y circulitos que todo me lleve a un fin. Y cuando, claro, cuando lo vemos a nivel personal, como una marca personal, es tu propósito. Tu propósito, cuando identificas tu propósito de vida, o a nivel personal, obviamente, que porque lo compartes, yo lo estoy compartiendo ahora contigo, luego tendrás otro propósito como mujer, ¿entiendes? Pero si mi propósito es ese y yo, las personas muy estructuradas es así, lo ven muy a largo plazo, yo sé que en algún momento voy a llegar allá. No sé en cuánto tiempo,
pero lo voy a Confía, hacer. confía. Confío plenamente que lo voy a hacer. No sé si en 5, 10, 15, 20 años, pero sé, lo más importante, es que todos los días trabajo por eso. ¿Entiendes? Si me agobio en pensar que es que yo lo quería en 3 años y resulta que ya van 2 y medio y no he alcanzado, no pasa nada. Reformulas y ya está. Pero si tu propósito está claro y si tu estructura tiene unas bases bastante consolidadas, es que las probabilidades de que resulte son 100%, con sus altos y bajos, con su reestructuración, etcétera, pero ya tienes el foco bien puesto y ya tienes tu base. Y ya lo demás, lo que vas a ir modificando es sobre la marcha. Los procesos, con qué recursos cuento, los puedo conseguir o no los puedo conseguir, cómo lo materializo, necesito más tiempo, etcétera. Pero yo creo que esa posiblemente es la clave de todo. A veces tenemos misión y visión, pero se nos olvida el propósito. Claro, claro. O el Que hasta la propósito, visión y la misión puede cambiar de una empresa. exactamente, Total. exactamente. ¿Entiendes? Entonces, claro, el propósito ya va un nivel más allá. Entonces, no es fácil entender y tener esa cabeza como para ver ese futuro o ese focus allá bien lejos, bueno, puede ser lejos o cerca, pero tenerlo y crear esa estructura profunda que te dé esa base. Claro, y bueno, según lo que tú me cuentas, por cómo vas explicando, esto tiene mucho que ver con la forma en que tú orientas también a tus clientes, de alguna forma, Sí, con lo que recibes, ¿no? Para ello, ¿tú has creado alguna metodología propia? ¿Te basas en alguna metodología que permita crear alguna estructura sí específica es o cómo? cierto que nosotras como conocedoras de la parte administrativa, yo creo que esa es mi base y siempre arranca yo antes de decirles que tienes que crear una misión y tal, necesito que ellos entiendan qué es lo que quieren hacer, que de Mm, verdad que eso, primero que lo quieres hacer, uno. Luego, si estás capacitado para hacerlo, porque tú puedes tener muchas ganas de hacer algo, pero si tú no tienes los recursos necesarios e intelectuales para hacerlo, va a ser difícil, ¿me entiendes? Más claro. cuando es una marca personal, ¿no? Pero va a ser difícil. Qué duro eso. Te debe tocar una etapa bastante dura. Sí, sí, es cierto, aunque yo tiendo a ser así, muy frontal. A veces muchas personas pueden decir tal cual lo que tú acabas de decir, qué duro, pero es la realidad. Y a veces si no hay alguien que te diga de verdad la realidad, sabes que te está haciendo un favor y te estoy haciendo un favor, de verdad. Reformula tu idea y si lo puedes lograr, bien, dale, ¿sabes? O sea, es como que yo no puedo decir, yo soy súper estructurada y ahora quiero construir un edificio. No, es que yo no soy arquitecto, ¿sabes? O Claro, sea, como claro. que Es que bajar a lo tengo tierra en la bien vena, todo ese ha sido mi sueño de toda la vida. Y sí que, es exacto, espérate que exacto. está difícil. O al revés, o te puede ocurrir donde estudié todo esto, pero resulta que yo dentro de mis venas tengo otra habilidad, ¿entiendes? Y puede pasar. Claro, claro, claro. Y puede pasar, yo tengo una vena creativa para manualidades y la tengo y la canalizo por otro emprendimiento. ¿Que le dedico menos tiempo? Sí, porque yo le dedico menos tiempo porque tiene otro tipo de valor personal y profesional en mí, ¿no? Pero siguiendo lo que te iba comentando, entonces sí, con clientes es difícil trabajar esa parte, pero yo creo que es lo mejor y el mejor valor que yo le puedo trasladar a ellos, en que identifiquen primero qué es lo que quieren hacer y si lo pueden hacer, si puede ser materializable a grandes rasgos. Y luego, si un sistema, que es el típico sistema de planificación, entonces es que, ¿qué es lo que tengo? Planifico, ejecuto, coordino, dirijo, luego entonces evalúo, que es lo más importante, rectifico todo lo demás y pongo otra vez en marcha todo. Entonces es como un circulito, es Claro, como, tiene, sí, es y eso cíclico. lo puedes aplicar a cualquier cosa. Sí, totalmente. Y donde esa estructura, es que mira, a mí me encanta este tema por varios elementos. A mí me gusta mucho todo lo que va en coherencia, ¿no? Si yo empiezo, no necesariamente tengo que estar completa, esa es mi teoría, ¿no? Mi teoría es, no necesariamente tengo que estar completa para echar a andar, pero sí puedo eh, comprender qué tengo y qué necesito para incluso pensar en la siguiente fase o en el siguiente paso o en la siguiente actividad que tenga que hacer, si prela esta,
estoy fracasando el proyecto inmediatamente. Entonces, Ujú, ahí yo voy a tener que aplicar otras metodologías que se están saliendo de la coherencia para lograr ujú. esta actividad que tengo. Llámese cualquier cosa bien vida o mala vida. O sea, hay gente que usa las malas vías, hay gente que usa las buenas, pero igual no van en coherencia. No van en coherencia para tú establecer esto. Y es allí donde yo también parto mucho en el tema de que ya la administración, las ciencias administrativas, nos han brindado una cantidad de recursos y metodologías para poder aplicar, que no todas, o sea, no todas están creadas para un mismo fin, hay que adaptarlas. Es Sí. muy probable que exista la adaptación y para eso está el profesional que te acompaña a poder hacer esa adaptación a lo que tú necesitas, ¿no? Y Ujú. que sea algo que te permita lograr avances. Porque, por Igual hay ejemplo, algo interesante que, que a veces es importante tener un profesional que te acompañe, pero este profesional, que a veces, bueno, cuando me toca a mí hacerlo, qué importante es cuando te hace ver ciertas cosas, pero por ti mismo. Porque una cosa es que claro, yo te diga, mira, esto funciona, esto lo deberías hacer, el típico el deber ser. Pero yo quiero es que tú te des cuenta qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que necesitas para ti y para tu emprendimiento, tu negocio o tu marca, lo que sea. Entonces, muchas veces la respuesta está en nosotros mismos. Casi siempre, para no decir siempre, pero casi siempre la respuesta está en nosotros. Que necesitamos metodologías, personas, profesionales, como le queramos decir, para que nos las hagan ver, sí, posiblemente. Pero la idea es que la persona lo entienda, porque de nada me vale a mí hacer un trabajo y ayudarte a ti en un proceso y es que tú no lo entiendas, porque entonces luego no lo vas a poder replicar a otra cosa que puedas hacer dentro de tu empresa. Entonces, ¿qué? Vas a tener que nuevamente hablar conmigo y tirar de mí. No sí, es sí, que yo me sí. quiera desentender de tu proyecto, pero la idea es, o sea, si estás creando de verdad una buena base y si estoy haciendo bien mi trabajo, de esa manera es que va a Tú funcionar. deberías echar a andar, ¿no? Y Claro, puntualmente, porque siempre se presentan desafíos en los que, oye, ¿cómo puedo hacer esto? ¿No? O sea, exacto. está bien, eso está bien. Validar cosas, Y claro. entramos en el siguiente punto que teníamos pensado tocar en esta conversación, que es, yo he leído mucho sobre distintos enfoques y expertos que aseguran desde diferentes disciplinas y carreras, ¿no? No, no solamente los de administración, yo creo que ahí se va creando como una conexión entre distintas especialidades que aseguran que las personas que crean sus propias estructuras, tienden a sostenerlas más en el tiempo, tienden a tener mayores resultados y incluso a evolucionarlas, a mejorarlas, a integrarlas con otras. Eso a mí me resultó muy interesante porque yo soy así, un poco irreverente en la vida. Yo aprendo cosas, a mí me encanta aprender, siempre he tenido mentores de vida, de todos, o sea, desde la escuela era amiga de los profesores, etcétera. Me encanta siempre tener contacto directo con esa persona que sabe metodológicamente qué hacer, pero a mí me gusta explorar y adaptar las cosas a cómo soy yo. Esto me ha pasado en diferentes ámbitos. ¿Tú cómo lo has visto? ¿Qué crees? Porque es muy probable que al inicio, si no eres, no todo el mundo tiene esa venita estructurada, vamos a estar claros, no todo el mundo se le resulta fácil, ¿no? Pero es muy probable que algunos tengan que empezar con algo ya establecido y luego lo crean una herramienta, si sea en Excel, para los que manejan el Excel o en una pared. He visto cosas súper creativas para estructurarse, o sea, no tienes ni idea, ¿no? Y yo sé que tú tienes unas cuantas por ahí, unas cuantas formas propias de cómo organizarte. A ver, cuéntanos de tu experiencia. A ver, primero, me encanta lo que acabas de comentar porque de verdad, ojalá que todas las personas tuviesen esa capacidad de decir, bueno, yo aprendo, me gusta aprender de todo esto, pero yo quiero darle mi versión, ¿no? Eh, es lo ideal es eso, de que sí, existen muchas herramientas, eh, podemos utilizarlas, pero que esté ese gusanito allí que diga, ¿y si puedo ser mejor? ¿Y si yo lo puedo hacer mejor? ¿Por qué? Porque le pones ese ingrediente tuyo, de tu Mm, marca, de tu negocio, y y va a cuajar totalmente con lo que tú estás haciendo. Porque
todas las marcas personales son diferentes y a la vez todas las marcas son diferentes, sea Sí, dependientes, marcas de celulares, todas. Entonces, algo diferente va a tener. Y entonces, si esta estructura ya está prediseñada, algo puedes tú agregarle para que funcione mucho mejor y sea tuya. exacto. O sea, ¿Entiendes? mejor para ti, para tu cliente, para tu propósito. Claro, claro, exactamente. Y claro, y cuando acabas de hablar de clientes, es así, o sea, no solo son estructuras creadas para nosotros trabajar mucho mejor, sino estructuras que también puedes crear para hacer la vida más sencilla a tu cliente. Y ahí es cuando Exacto. sale el famoso onboarding a nivel digital, cómo llevar de la mano a ese cliente para que pueda hacer todo el recorrido y lo entienda perfectamente detrás de una pantalla, etcétera. O sea, hay muchísimas herramientas. Pero me decías que si yo tenía herramientas, ¿no? O qué hacía. A ver, yo soy como yo creo que 50-50, algo así. 50% digital, 50% súper rudimentario. Yo sigo con los cuadernitos, escribo, hago como eh, formas y todo, ¿no? A veces, ahora que acabo de decir lo de las formas, cuando tengo una idea o cuando estoy conversando con alguien y me salen ideas, no solo escribo, sino como que hago formas en un papel y eso hace que mi cabeza como que deje de, saque las ideas, ¿no? Y las Ok, pueda como que entender mucho mejor. como un estímulo. Sí, creo que es como un estímulo. De por sí eso tiene un nombre, que hay personas así, que hacen como formas. Yo cuando estoy más estresada o siento que tengo un proceso creativo en el top, empiezo a hacer formas en un papel y como que me va fluyendo todo un poco mejor y lo entiendo mejor. A ver, yo utilizo los planners, que te los voy a ir mostrando porque hay planners así, que son Ok, como de semana y de días. Hay muchas personas que tienen agendas, eh, pero dicen que no les caben las tareas por día. Esto solo claro. tiene cuadritos, yo soy muy de cuadros, ayuda muchísimo a los Estructura, cuadros. estructura. Sí, claro, esto lo utilizo, tengo uno solo, un planner solo para mis tareas como profesionales de la empresa. No uno una cosa con la otra. Yo creo que eso es primordial. O sea, no puedes tener una sola agenda y tienes no Ah, sé cuántas cosas sí, allí. Y tengo que ir a hacer mercado. Y tengo que... No, no, no. O sea, cada cosa a su lugar. Y ya por ahí empezamos a darle una estructura sencilla, pero la estructura ya empieza a ser mental. Necesito esto. Vale, eso es para la empresa. Luego sí es cierto que tengo un cuaderno que te ayuda a escribir tus reuniones, lo que tengas que ver con esa persona, empresa. Y ayuda muchísimo a motivar si lo personalizas, si le pones pegatinas, si le pones un nombre, una frase, lo típico que la gente cree que es por cualquier cosa, porque a la gente se le ocurre, no, funciona. Funciona que trabajes de forma bonita y que te inspire. claro. Luego, tengo ya mi parte personal, que es mi agenda, de ya más de mi emprendimiento y todas las cosas que hago lo mismo. Por días, coloco todas las tareas que tengo que hacer y divido por colores. Puedo poner en morado, siempre es lo que está hecho. Hay algo importante aquí de las estructuras. Cuando tienes una estructura de hacer pequeñas cosas, es muy importante, porque esas pequeñas cosas son aciertos y son motivaciones que te dicen, estoy siendo productivo. Me puse una Claro, meta de hoy hacer esta cantidad de cosas y lo logré. Mañana voy a hacer eso y un poquito más. Entonces, es una manera de crearnos pequeñas cosas y en el tiempo vas a ver que ya va a ser todo muchísimo más fácil y hasta te crea hábitos, que ese ya sería otro tema, ¿no? claro, claro. Luego sí tengo, es cierto, mi otro cuadernito, que también para mis marcas personales y tal, o sea, tengo dos, donde apunto todo. Si tuve una entrevista con Carolina en este caso y me dijo, bueno, mira, vamos a hacer un live y cuáles son los puntos a tratar o de qué forma, qué estructura va a tener, me lo apunto y luego de ahí es donde saco las tareas que voy a poner en mi agenda, donde me apunto tal fecha es lo que voy a hacer con Carolina y le pongo un nombre. Y ya está, ¿sabes? Como que lo bajas mucho más a tierra y que creas como un embudito. Claro, me Luego, encanta. Yo estoy aquí así que, wow, o sea, no sé si todo el mundo que vaya a ver esto se va a frustrar o voy a empezar porque de repente hay gente que dice, yo no puedo hacer eso. no, sí se puede. Es Se cuestión puede empezar, de claro que intentarlo. sí. Empiezas con un cuaderno y luego ya vas avanzando, ¿no? Yo,
te pasa así. O sea, yo a veces le comento con una amiga o a quien sea, le digo, necesito comprar un cuaderno, otro cuaderno o otra agenda. Sí, otra. Ya está. Porque bueno, es mi metodología y así me funciona. Y ahora no se preocupen que voy a dar herramientas digitales. Estamos por el 50%. Nada, luego otro cuaderno que este es muy interesante porque aquí viene un tips importantísimo. Este nada más lo utilizo para formación o para crear contenido. A Ok. veces podemos crear contenido inspirándonos en otras cuentas de redes sociales porque funciona, en las redes como Pinterest o en algún curso corto que hagamos de forma digital o largo o lo que sea. O por ejemplo, voy a revisar esa carpeta de ese máster que hice hace tiempo y voy a sacar de ahí un contenido específico. Bueno, yo utilizo esto para allí tomar las anotaciones y la estructura de ese contenido que voy a publicar, sea en mi blog de mi página web o en mis redes sociales. Entonces yo sé cuando, ay, tengo que crear un contenido para publicar y tal, solo esto. No, tú lo dices y eso parece tan fácil. Es que, mira, yo no sé, deberíamos invitar o inventar, en vez de Mm, una Alexa, una Oriana. Cuando diga, Oriana, el cuaderno tal. exacto. Bueno, ya después hay que si esas estructuras mentales donde te acuerdas de cosas muy puntuales en tu vida y tú dices, no, pero es que yo estaba ahí en esta fecha y hice esto, porque ya la estructura va a ser un estilo de vida, ¿entiendes? Y las guardas, y todas estas agendas y cuadernos los guardas, porque no sabes cuándo los vas a Claro, usar. claro, claro. Eso todo después se queda documentado y bueno, Exacto. Ya luego lo que tengo son los típicos, los folios blancos para escribir. ¿Por qué funciona esto muchísimo? Y las personas que somos visuales nos ayuda un montón. Es porque cuando tienes que algún punto, o sea, algún proyecto en específico de tu empresa o de tu emprendimiento, necesita algo más grande que una agenda o que de un cuaderno, entonces ahí ya tú empiezas como a aplicar una estructura para eso. Ejemplo, voy a sacar un taller online, que es todo lo que necesito para tener un taller online. Entonces empiezas a crear círculos, cuadritos y poner, bueno, necesito crear el contenido, necesito sacar una publicidad, necesito crear el contenido de esa publicidad. ¿Dónde lo voy a poner? ¿A quién lo voy a dirigir? ¿Cuál va a ser el vocabulario? ¿Cuál es la llamada de acción? ¿Sabes? Toda esa cantidad de cositas, de aspectos, los puedes ir estructurando. Entonces, cuando ya es un proyecto como tal, yo sí recomiendo posiblemente hacerlo en un folio. Yo lo hago en un folio así, pero si tienes uno, ¿sabes? Un roll-up o si está tienes una buenísimo. pizarra, Yo a muchísimo veces mejor. uso también las doble carta, ¿no? Los También, folios, porque me permite así como que no tengo más nada en el escritorio, solo esto, y si quiero doblar o pegar algún post, de repente es un poco más flexible usar es, esa. exactamente. Y ya luego, lo típico, bueno, los colores, que le dan como más forma. ¿Para qué los colores? Más allá de que se vea bonito, porque eso influye, porque si tú tienes tu lugar de trabajo bonito y donde escribes se ve lindo, agradable, también con los colores lo que te permite es identificar aspectos. Entonces, no sé, el color morado es que ya lo realicé, el color amarillo es que es dentro de unos meses, es que está en proceso, o el color Ok, ok. rojo es que desistí de eso y no se puede realizar, ¿sabes? Como crear parámetros con los colores. Y eso te da una visión general de en qué punto está cada fase, o cada actividad, o cada estrategia, lo que sea. Y los típicos post-it de toda la vida que también son buenos utilizarlos. He visto, como tú decías, hay gente que los pega hasta en la pared y, y les pone un orden y así también va creando una estructura. Yo creo que hay muchísimas. Y ya luego con las herramientas digitales, eh, que todas estas son gratuitas, por ejemplo, el típico para calendarios, las citas, que también son muy interesantes cuando tenemos clientes. Yo esas sí las suelo no necesariamente ponerlas en el calendario y escribirlas, sino que ya tengo automatizado yo uso Calendly, pero también está el Google Calendar. El Calendly lo tengo porque lo puedo vincular con el Zoom y automáticamente cuando la persona elige la hora y la fecha en que quiere la reunión de la mentoría o lo que sea, ya le envía un link de Zoom. Entonces, sabes, ya me llega a mí, le llega a esa Ok. persona, listo. Luego entonces está el Google Calendar
algo bastante interesante para crear esos proyectos que, como te decía, en folio, también los puedes hacer de forma digital, como un diagrama de flujo o algo así. Y el diagrama de Google también Ah, sí. es buenísimo, a mí me encanta crear cajitas allí. Por ejemplo, allí hago cuando tienes que hacer una estructura de una web, cuando tengo que hacer webs, me la armo allí. O cuando tengo que hacer un flujo de procesos, cuando tengo muchas personas que están involucradas para que la persona vea en qué ¿Qué punto. tiene exacto, qué tiene que hacer y tal? Exacto. Luego, Los tiempos también es buenísimo, ahorita que estamos los hablando de la tiempos. productividad, a mí me gusta mucho, bueno, esto de pronto para tareas más eh, rudimentarias, o sea, que todo el tiempo tengamos que hacerlas, de pronto para un proyecto específico también, pero sumar la cantidad de tiempo que te da hacerlo de una manera o hacerlo de otra, siempre ayuda a ser un poco más productivo, cuando tú puedes reducir un También, poco los recursos que estás invirtiendo en una actividad específica. Y eso lo puedes hacer con ese diagrama también, porque allí con ese puedes diagrama. colocarle en una parte, esto me toma tanto, 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 y al final te va a decir cuánto te tardas haciendo todo el flujo, ¿no? Luego también en Excel tal cual, hay un formato de proyectos y te permite poner las fechas, te cuenta las horas, te cuenta los días, te cuenta todo y lo que tú dices, pones en práctica un tiempo, un formato, luego otro formato y ahí y se vas midiendo y luego decides cuál es el más productivo para tu proyecto. Luego otras herramientas, está Trello y Confluence, que Confluence también es de la familia de Trello. Yo es que Trello Yo no he usado me parece Confluence, como más para. ¿No has visto Confluence? no. Es como que la herramienta completa se llama Atlassian, algo así. Y tiene Confluence allí, y también tiene TeamUp, que es nada más de calendarios. Lo interesante de TeamUp es que puedes crear calendarios por personas. Por ejemplo, nosotros en la empresa lo tenemos y cada uno tiene su calendario, pero a la vez tienen todos ellos colores. Y cuando ves el calendario en general, ves todos los colores de todas las personas. Entonces, cuando vas a poner una Mm, reunión, ya sabes quién está disponible y quién no está disponible y si se la puedes poner. Eso con el Team Up, que es bastante interesante, personas que trabajan en equipo. ok, El buenísimo, sí. Confluence el Confluence puedes hacer por proyectos. Tienes escritorios y a la vez su escritorio tiene páginas, y entonces vas haciendo allí proyectos. Entonces la misma herramienta te va recomendando cosas. Mira, puedes hacer un calendario, pones arriba los objetivos, el to-do, etcétera. O sea, es bastante interesante. Es cuestión de testear, a ver cuál es el mejor. Y el Trello le funciona muchísimo a las personas. A mí me funcionaba, pero para ciertas cosas y ciertos proyectos. Porque siento que sí, lo puedes mover de aquí para allá, pero son tareas como muy específicas. Entonces yo soy como que esas herramientas las utilizo como para proyectos más grandes, donde tengo que escribir más cosas, donde tengo que desarrollar No, más y cosas. que te toma tiempo crearlo, o sea, ya crearlo es un proyecto, ya de por sí establecer todo el muro es bastante, tienes que tener mucho dominio, pienso yo. A veces yo me he hecho un tablero de Trello para organizar mi próximo plan personal de estructuración, o sea, cualquier vaina. Y yo pongo fotos y cositas y tal, y soy yo sola. Y entonces, claro, digo, ay, sí, de pronto esto es divertido para mí, pero yo no le recomiendo eso a alguien que no sepa mucho porque va a tomarle tiempo, ¿sabes? Va a ser Sí, como un poco totalmente. hasta improductivo realmente, ¿no? Y para eso está eso que tú has mostrado. Y a mí me parece fascinante que hacer ahorita como un break mientras, ahorita continuamos, porque por ejemplo, yo no utilizo la agenda manual, ya no lo hago, yo antes lo hacía, ya no. Yo ya ahora mis agendas las llevo en digital, pero yo no me puedo despegar de lo manual. Entonces, para mis procesos creativos, que es realmente lo que yo necesito, ser mucho más estructurada para poder encajar todas esas ideas que están así, wow, y llevarlas, yo estoy acostada durmiendo y me despierto, tengo una idea y empiezo a estructurarla. Entonces, la dejo. Probablemente no es para ahorita, sino para el 2025, pero no importa, yo quiero tenerla cerca cuando sea el momento de esa idea. Entonces yo me Exacto. siento a desarrollarlo y tengo como un libro donde hago este tipo de cosas, vacíos y hago mis gráficos y me pongo y entonces lo tengo como fraccionado porque digo, bueno, aquí estoy escribiendo sobre esto y es un poco lo que quería mencionar sobre esto. Tengo varios también, yo con varios cuadernos, pero enfocados quizá a las cosas que a mí más quiero tener disponible, ¿no? Y Ujú.
lo bonito de esto es que tú te permites conectarte con otra parte que te está realmente centrando, enfocando. Eso que tú dices, sí funciona, es que claro que funciona, porque tú estás creándolo y te estás centrando en lo que estás haciendo. Estás haciendo una práctica hasta de mindfulness, al momento de que tú estás prestando la atención específicamente a eso que estás creando en el momento. Entonces, el Sí, hecho de tocarlo, de tenerlo acá, y luego tú decir, bueno, voy a pasarme una plantilla. Tú no podrías coordinar a todo tu equipo con cuadernos. O sea, claro. va a ser bastante difícil, ¿no? Entonces ya ahí Ya, tú te ya. ayudas un poco. Sí, Pero es la invitación a que podamos tener ese 50%, como dijiste, de alguna forma accesible para ti, disponible para ti. sí, porque al final también es que, o sea, somos seres integrales y el ser humano también se satura. Entonces, cuando estás tantas horas en un ordenador trabajando y creando además, llega un momento que te saturas, entonces desconectas, pero también desconectas para conectar con otro tipo de cosas que no necesariamente son no vinculativas con tu proyecto, ¿entiendes? Entonces, es una manera, yo por ejemplo, a mí me funciona, pero es una manera de que a veces le des la vuelta a la situación. A veces muchas personas se sienten y dicen, es que hoy no estoy creativa. Eso pasa. Hay Claro, muchísimos días que pasan así. Hay días que yo digo, me levanté hoy con la musa, pero hay muchos días en que eso no ocurre. Entonces, cuando ocurre esa musa, te da tiempo, sí, de hacer muchas cosas digitales y apuntarlo o hasta de una vez crear, si vas a crear un post o lo que sea, y otros días en que es necesario salir de ese mundo digital y conectarte con otras cosas. Y no solo escribir en tu casa, sino tomar esos apuntes en otro lugar. Yo a veces le digo a mi marido, me puedo ir con el ordenador, pero necesito salir de aquí. Así sea sentarme en un parque o en un café o en donde sea, pero claro. cambiar de ambiente. Y Mover, eso hace que te salga, te cambie el cerebro y, y te puedan surgir otras cosas. O cerrar el ordenador y decir, hasta aquí llegué hoy, no puedo, y al día siguiente te das cuenta que en eso que estabas atascado, ahora sí te sale. Entonces es probar, probar y ya está. Otra cosa el último punto que me faltó era que a veces identificar días y horarios. Ayer casualmente hablaba con una chica y me decía, Ori, pero es que yo soy muy productiva en la madrugada. Y yo le digo, mira, mm, imagínate, o sea, yo no, cero. Yo necesito dormir mi cantidad de horas, ¿entiendes? Pero sí es cierto que cada quien tiene que identificar su hora y sus días productivos para que puedas establecer dentro de tu estructura, estos días me dedico a esto, porque yo sé que claro, esos días soy productivos para eso, ¿entiendes? Es súper claro, interesante. Los claro. horarios y los días tú los puedes determinar, Tiene o mucho sentido. el momento en el día, ¿entiendes? Pero O sea, eso te yo lo va dando la misma práctica y documentar un poco lo que tú vas sintiendo, sí, cómo tú te vas, cuál es el nivel de éxito que has logrado con alguna actividad, con otra. Esto mismo que decías sobre las pequeñas actividades. Por ejemplo, si tú estás en la mañana intentando hacer actividades cortitas, de pronto vas a sentir que necesitas como que más, o sea, ya va, esto lo estoy haciendo muy rápido. Ok, entonces deja esas tareas que son un poco más fáciles y más cortas para tus horas menos productivas y céntrate en algo más complejo en la mañana, ¿no? Ese tipo de cosas nos va facilitando ese camino de la estructura y fíjate que acá vamos entrando un poco, o sea, al hablarlo suena bonito, suena bien, suena relajado, muy contrario a lo que creemos que es el tema de la rigidez que, que, que nos refleja el hecho de crear una estructura. Tú me has hablado de todo esto y yo digo, bueno, Oriana puede ir, puede estar trabajando en Suiza un fin de semana porque quiso ir a Suiza y de pronto su propia estructura le va a permitir adaptarse en ese momento donde esté y crear desde allí. Otra totalmente. persona diría, pues, "Ah, bueno, y se distrae con esto y con aquello y termina diciendo, no, es que de verdad necesito estar en una oficina cerrado sin que nadie me hable para yo concentrarme. Y tú, bueno, está bien, pero vaya que puedes hacerlo diferente. Ya, ya, sí, 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 es así. A ver, yo tengo una experiencia bastante interesante que es que me saca de la rigidez y bueno, que me convenzo de que no soy tan rígida, es que hace muchos años, hace por lo menos hace 10 12 años, tenía una jefa en una empresa
y era bastante particular. Y un día me llego con un problema que, claro, salía de la estructura. Y al salir de esta estructura llego con un problema y digo, mira, es que no se puede hacer, o sea, no sé qué, no salió y es que no se puede hacer. Y ella me dice, mira, Oriana, vete a tu puesto, piensa, analiza y dale, o sea, como que dale la vuelta. Porque soluciones hay. No vengas para acá con un problema sin solución. Bueno, para mí eso fue un Como que, aprendizaje enorme, enorme. Y actualmente, yo creo que para todos los niveles de mi vida, yo siempre, cuando veo un problema, digo, es que todo tiene solución. Y veme con un problema y de una vez dame la solución. Hasta yo misma, tengo este problema, no me sale, ok, ¿qué puedo hacer? Ya. O sea, el tema de la flexibilidad. O sea, que lo quiero hacer y lo necesito hacer, sí, ahí es donde uno dice que uno es estructurado y rígido. Esto tiene que salir. Vale, no sale de esta forma, bueno, vamos a ver de qué forma sale. claro. Y eso es trasladable a cualquier cosa en nuestra vida. Importantísimo. O sea, no podemos ser rígidos de que si me metí por este camino y no funcionó, ya fracasé. No, te devuelves un poquito y agarras otro camino. Y ya está. Claro, y mira, ayer yo he tenido una semana súper, empezó muy movida y sigue muy movida, haciendo una serie de cursos y tal. Y una de las cosas que estuvimos conversando es sobre el tema mm, de- del enfoque real de la energía de nuestro cuerpo. Ayer hablábamos sobre cuando estamos chiquitos, hasta los 7 años, y nuestros padres nos quieren o nos obligan a hacer un trabajo intelectual, toda la energía de nuestro cuerpo se va dirigido hacia eso, hacia esa parte que lo está necesitando, el cerebro, la intelectualidad, y estás dejando de fortalecer el sistema inmune, por ejemplo. Entonces, Mm, de alguna forma, al tú tener estructuras y tiempos y espacios para cada cosa, te permite dirigir esa energía directamente a lo que es, dejar de dispersarla en otras cosas, y ahí es donde realmente encontramos la clave de la productividad. En momentos más difíciles, en momentos de desajuste, tener esa estructura es lo que hace que puedas acomodarte un poco más o tener menos derroche de energía para otras cosas. Y es aquí, en este punto clave, donde vemos la importancia de esta formulación, por mucho tiempo que tome, por crear hábitos, porque evidentemente vas a tener que crear hábitos. Si no tienes el conocimiento técnico, tienes que adquirirlo. Si no tienes la habilidad para hacerlo, pues es muy probable que tome su tiempo, pero siempre va a haber una forma de adaptarlo a, a ti, porque todas las personas somos diferentes y cada quien tiene una habilidad diferente. totalmente. Es muy probable que hay personas que requieran estar siempre fuera de la caja. Los comerciales sobre todo tienden, mira, es que para yo poder adaptarme a mis clientes, para yo poder hacer esto, a mí no me pueden atar, ¿sabes? Es como, escuchas mucho eso y tú dices, bueno, tú puedes crear una infraestructura que te sostenga Claro. a ti, que es quien va o sea, es tú lo que va a hacer que tú puedas con todo esto, no tienes que estructurarte externamente, sino a ti, internamente, cuáles son tus rutinas, cuáles son tus esquemas, cómo llevas el seguimiento de las cosas, y ahí se nos va haciendo la vida un poco más sencilla, Sí, un y poco más viable. escucharnos nosotros mismos lo que sentimos para poder identificar de verdad que está funcionando o no, porque te puedes tú mismo poner una estructura y pensar que funciona, pero Exacto. resulta que te está costando muchísimo hacerlo. Entonces, no tiene sintonía con lo que realmente estás haciendo. O sea, que lo que tú dices de la energía, que tu energía disponible esté destinada para esa actividad que estás realizando, pero que de verdad que fluya y ya está. Y que fluya, que tú te sientas bien, o sea, escuchar de, mira, este es mi momento y esto lo estoy haciendo, y va a ser mucho más fácil. O sea, es como yo le decía a una persona que pasa 20 años haciendo una nómina y llegan 20 años y te dices que yo soy el mejor haciendo una nómina. Sí, bueno, claro, después de 20 años lo más lógico Claro, es claro. que la nómina la hagas perfecta, ¿no? Lógico, porque los seres humanos somos así, haces una actividad tantas veces repetida y va a llegar un punto que lo vas a hacer, pero ¿por qué hacerlo así
sí puedes buscar una metodología y una forma en menos tiempo conseguir mejores cosas y que te sientas bien, satisfecho, para no meternos en el rollo de la felicidad y todo esto y el éxito, Y que pero quieres tener una vida feliz, ten una estructura. ya, no, no, tampoco así, pero bueno, Y que quieres que los demás sean infelices a tu alrededor. No, mentira. Porque es no, que no, 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 de verdad que sí, es muy difícil, mutuamente es muy difícil. Para una persona estructurada y una persona no estructurada, obviamente es difícil, ¿no? Entonces, ¿qué diría yo como reflexión para este tipo de cosas? Tengan una Oriana. Si no son estructurados, tengan una Oriana. No, pero sí, sí valorar esas cosas que tú no tienes, que otro lo puede hacer mucho mejor, claro. pero tratar de reconocer la importancia que tiene para ti, para lo que sea que vas a lograr y poder involucrarte dentro un poco dentro de esa estructura, dentro de esa forma de hacer las cosas, ¿no? Y que te quede documentado, que puedas compartir, porque yo creo que lo más maravilloso de todo esto y lo valioso de las estructuras es que funciona para integrar otras partes, para integrar más personas, para guiar a más personas. Y esto es lo interesante, porque para ti solo probablemente no tener estructura te sea viable, porque es que soy yo, ¿para qué? O sea, no me importa mi vida, no me importa si lo hago hoy así, mañana asado, pero cuando tú estás involucrando a personas, cuando requieres que exista eso que tú dices, confianza, yo confío en que yo lo voy a lograr. ¿Pero por qué? Porque tengo algo en la vida que me está diciendo que sí. No, porque yo lo estoy haciendo, porque esto es algo que me permite a mí sentirme segura de esto, ¿no? Y ahí está lo bueno. Oriana, se nos está acabando el tiempo, lastimosamente, pero No. bueno, si nos puedes dejar 3 cosas que quieres que la gente se lleve de todo esto el día de hoy, a ver. Vale, a ver, tenía varias escritas, solo voy a seleccionar tres. La primera, ve a tu ritmo y crea tu propia estructura y tu propio proceso. Es así porque todos somos diferentes. La perfección no existe, que esta es la segunda, pero a veces hay que mirar atrás para reestructurar y seguir adelante y seguir intentando. No soy de esas personas que dicen, no, no mires atrás y ya está. No, si miras atrás, ves tu propio proceso y del cual puedes aprender, mejorar y poder seguir avanzando. Y Buenísimo, me la encanta. última, que sería como un proceso o una estructura, crea, intenta, evalúa o controla, aprende y sigue intentándolo. Maravilloso. Este último lo voy a pegar así detrás de la puerta del baño. O un post-it. Tú sabes bueno, yo sé que estamos terminando, pero es interesante eso que acabas de decir, me lo voy a poner así. A veces hay frases y cosas importantes que nos debemos de escribir y verlo allí todo el tiempo. Siempre que yo voy a hacer algún tipo de actividad, a veces me pongo nerviosa, bueno, como todos nos ponemos nerviosos. Y mi mamá siempre me dice, pon un post-it y que diga respira. Y típico que yo volteo y veo el post-it que dice respira ¿Te y acuerdas de tu respiro. mamá? Claro, no, y que respiras. Y algo tan básico como respirar te tranquiliza ante cualquier Sí, situación. sí, se Entonces, nos bueno, olvida. Es tan básico que se nos olvida. Y sí, así bueno, y te mismo alteras, funciona la estructura. así Así mismo. mismo funciona la estructura. Créelo. Bueno, esta es una de mis frases favoritas y la tengo desde hace muchos años que dice, piensa, cree, sueña y atrévete. Y es de Walt Disney y es para mí así como cuando yo estoy como desubicada, lo leo nuevamente y digo, ok, porque casi siempre uno está en cualquiera de esas. Totalmente. Yo lo creé como un mapa, ¿no? Casi siempre estás como en una de esas etapas, o estás soñando, o estás creyéndote el cuento, o estás pensando, o estás en el momento de, estoy en el medio de, ¿no? Sí, y ahí es donde Haciéndolo. tienes que respirar. Ahí. Entonces, bueno, pues está muy bonito, me encanta. Oriana, me ha encantado compartir contigo el día de hoy. Creo que yo soy una persona que no me rindo tan fácilmente. La tecnología he dicho que no va a poder conmigo. Si se iba la luz, yo me iba a Madrid y ¿no? Lastimosamente no podemos todavía tener acceso a ese poder, superpoder de teletransportarnos, pero bueno, hacemos lo que podemos y yo creo que eso es lo interesante de todo.
además de que Sí, este tema está muy bueno y muy bueno. Pudiésemos nadie, pasar más horas hablando de esto. sin duda, yo sé que las veces que he hablado contigo, sé que tienes muchas cosas que contar y los dices sin problema y eso me encanta, te felicito. Gracias por compartirlo, porque pues de eso se recibe también mucho más y estamos en esta etapa en la que dar y recibir está como involucrado dentro de todo lo que debemos y tenemos la responsabilidad también de transmitirlo a las futuras generaciones. Sí, de verdad que, bueno, te doy a ti las gracias por este espacio, por creer en mí, darme también la oportunidad, porque, bueno, no es tan sencillo. Hay muchísimos profesionales que tienen mucho que mostrar y, y tienes razón, o sea, yo creo que fielmente en que es parte de las relaciones eso, ese intercambio de dar y recibir, ¿no? Y ahí es donde uno ve este tipo de cosas, lo que estamos haciendo nosotras, de que desde el corazón y desde la humildad podemos compartir lo que sabemos, obviamente hasta un punto, pero bueno, eso Exacto, es lo exacto. más bonito. ¿Cómo? Exacto, exacto, hasta un punto, hasta un punto. Sí, bueno, es que yo soy muy clara. Claro, porque, ¿por qué? Porque hemos trabajado muchísimo por llegar hasta aquí y saber tantas cosas, hacer tantas cosas que evidentemente todos queremos que nuestro trabajo también sea valorado desde otro punto de vista. Pero bueno, ese no es el Correcto. caso. Para todo lo El demás espacio existe Mastercard y si quieren más Mastercard. información, ahí está la página de Oriana Vázquez, donde no solamente habla de muchas cosas como las que hablamos el día de hoy, sino con su vida. Y yo creo que eso es lo que a mí me ha transmitido y me ha conectado contigo, Oriana. Saber que detrás de ese post, bonito, arregladito, hermoso, que siempre me encantan tus artes, está una persona real que lo está viviendo y lo está diciendo desde sus palabras. Así que, bueno, felicidades, continuemos y esperemos que en el camino nos sigamos encontrando. Bienvenida Claro que siempre a sí. Piaroa. Cuenta con eso. Muchas gracias, de verdad que sí. Un beso grande. Bye bye, Chao. abrazos.